Aquel día regresé a mi casa y encontré a ellos bailando en la sala, brindando como si hubieran ganado la lotería. La casa se transfirió a mi mamá y tú a la calle. Gritaban, riéndose, celebrando como locos. Yo todavía tenía las llaves en la mano cuando mi esposo agarró mis maletas y las dejó en la puerta, como si yo fuera una desconocida en mi propio hogar. En ese instante sentí que el piso se me hundía, pero ellos no imaginaban que el notario llamaría una hora después y les voltearía el mundo. ¿Quieres saber cómo esa humillación se convirtió en el inicio de su caída? Quédate, porque esto apenas comienza. Mi nombre es Isabela, y hasta hace poco creía llevar una vida tranquila, casi predecible. Trabajo como auxiliar administrativa en una empresa de transporte. No es el empleo más emocionante, pero siempre me dio estabilidad y la sensación de que tenía el control de mi propio camino. Mis mañanas empezaban igual: café recién hecho, documentos por revisar y unos minutos de silencio antes de que el día comenzara a correr. La casa donde vivíamos era mía, comprada con años de esfuerzo. La había decorado con paciencia, muebles restaurados, plantas que se convirtieron en compañeras silenciosas y pequeños detalles que me recordaban lo lejos que había llegado sola. Para mí, ese espacio era un refugio, un recordatorio de que había construido algo sólido con mis propias manos. Pero había días en los que el ambiente dentro del hogar se sentía distinto, como si una corriente fría hubiera comenzado a entrar por alguna grieta invisible. Mi esposo empezó a mostrarse distante, menos conversaciones, menos interés, menos presencia. Yo intentaba justificarlo diciéndome que era el trabajo, el estrés, las preocupaciones, cualquier cosa menos un problema real. La presencia de mi suegra también comenzó a hacerse más constante. Aparecía sin avisar, revisaba todo con esa mirada silenciosa que parecía evaluar cada rincón y cada decisión que yo había tomado. Nunca decía nada directo, pero transmitía esa incomodidad que te hace sentir juzgada sin necesidad de palabras. Yo respiraba hondo, sonreía y trataba de mantener la paz, como siempre lo había hecho. Aún así, algo en el ambiente había cambiado. De repente, mi esposo guardaba su teléfono al verme, y su manera de responder a las situaciones se volvió defensiva, como si cualquier pregunta fuera una amenaza. No hubo un momento exacto que marcara el inicio de esa incomodidad, pero sí una suma de pequeños detalles que comenzaron a inquietarme. Mis días seguían igual en apariencia, pero internamente ya no tenía la misma serenidad. Empecé a notar silencios prolongados, miradas incómodas entre ellos y cierta tensión que se escondía detrás de gestos amables. Mi suegra hacía comentarios ambiguos acerca de la casa, casi siempre disfrazados de preocupación o broma, pero con un fondo que no lograba descifrar del todo. Hubo uno en particular que se quedó en mi mente. No fue un comentario agresivo ni directo, pero sí lo suficientemente extraño para quedarse rondando en mi cabeza durante días. Era como si ella supiera algo que yo aún no alcanzaba a ver. Fue en ese momento cuando entendí que mi estabilidad no era tan firme como creía. Que mi rutina, mi hogar y mi matrimonio estaban a punto de tambalearse, aunque yo todavía no tenía las piezas completas del rompecabezas. Y lo más inquietante es que, sin darme cuenta, esa semana estaba siendo la última en la que me sentía dueña de mi vida y de mi casa. Algo se estaba moviendo a mis espaldas, y yo aún no sabía que pronto descubriría la verdadera intención detrás de tantas visitas inesperadas y silencios incómodos. El primer aviso serio llegó un jueves por la tarde, justo cuando regresaba del trabajo y encontré la puerta entreabierta. Ese detalle me encendió una alarma, porque mi esposo, Carlos, siempre la dejaba asegurada. Entré con un presentimiento extraño, esperando hallar alguna explicación sencilla, pero la escena que descubrí rompió cualquier idea de tranquilidad. Mi suegra, María, estaba dentro de mi casa, caminando con una comodidad que jamás había mostrado. Revisaba repisas, abría cajones y movía mis cosas sin pedir permiso, como si hubiera tomado control del espacio. Esa confianza no surgía de la nada, sabía perfectamente que no era la primera vez que entraba. Había obtenido acceso por alguien cercano a mí, y esa conclusión cayó sobre mis hombros como un peso frío. Cada paso suyo revelaba que llevaba tiempo cruzando mis límites sin ocultarlo. La forma en que tocaba mis pertenencias mostraba que no buscaba ayudar ni ordenar, exploraba. Algunos documentos laborales estaban fuera de lugar, carpetas desplazadas y una libreta personal aparecía sobre la mesa cuando siempre la guardaba en un cajón. Nada había desaparecido, pero todo había sido revisado, como si buscara algo que yo desconocía. Mientras trataba de procesar lo que veía, escuché la puerta abrirse nuevamente. Era mi esposo,
entrando con una serenidad que me desconcertó. No mostró sorpresa al verla ahí, ni cuestionó por qué estaba manipulando mis cosas. Esa reacción me dejó claro que no se trataba de una visita inesperada, sino de algo acordado entre ellos. La complicidad silenciosa en su comportamiento encajaba con la idea de que llevaban tiempo actuando sin decirme nada. Intenté mantener el control, respirar profundo y evitar mostrar el temblor que sentía por dentro. Seguí observando la casa y cada detalle parecía confirmarlo. La invasión no era impulsiva ni accidental. Era algo preparado. La presencia constante, los gestos seguros, la actitud de quien ya tomó una decisión sin avisar, todo formaba parte de un mismo movimiento. Mientras avanzaba hacia la sala, alcancé a notar un intercambio de miradas entre ellos, un gesto breve pero suficiente para entender que yo era la única ajena a lo que estaban planeando. No necesitaban palabras para mostrarlo. En ese momento surgió una sensación que nunca había vivido en mi propio hogar, la de ser una extraña. La atmósfera cambió por completo. La casa ya no transmitía seguridad ni calma, parecía un territorio donde mi voz empezaba a perder valor. Cada rincón reflejaba que algo había sido movido sin mi consentimiento, que mis límites habían dejado de importar. Ese día comprendí que la invasión no representaba un hecho aislado, sino el inicio de algo mucho más grande y peligroso. Un plan del que yo no formaba parte y que avanzaba sin detenerse. La primera pieza había caído, y aunque aún no entendía la magnitud, sabía que mi vida estaba a punto de cambiar de forma profunda. Los días siguientes a aquella invasión marcaron un cambio profundo en la forma en que se movían dentro de mi casa. Noté que ya no hacían el mismo esfuerzo por ocultar ciertas actitudes. Al contrario, parecía que poco a poco iban tomando un lugar que nadie les había dado. La calma que antes existía en mi rutina comenzó a desvanecerse, y cada rincón del hogar transmitía una sensación distinta, como si algo estuviera perdiéndose sin que yo pudiera detenerlo. Se volvió común encontrar objetos desplazados, cajones ligeramente abiertos y detalles que antes jamás se movían sin razón. A veces descubría ropa que no había dejado en la sala o papeles míos revisados. Todo tenía un patrón extraño, nada desaparecía, pero todo era manipulado. Ese tipo de movimientos suelen pasar desapercibidos para quien no vive ahí, pero yo conocía mi casa al detalle. Sabía que estas alteraciones no eran accidentes. Mi esposo empezó a permanecer menos tiempo conmigo. Pasaba más horas fuera y regresaba con una actitud distante, casi indiferente. Cuando por fin lo tenía cerca, evitaba cualquier conversación que tocara la casa, las decisiones o incluso nuestro día a día. Su comportamiento venía acompañado de una frialdad que contrastaba con la naturalidad con la que dejaba que su madre entrara sin avisar. La presencia de ella comenzó a convertirse en algo cotidiano, como si hubiera tomado la costumbre de supervisar cada espacio. La sensación de intrusión creció todavía más cuando un día, al llegar del trabajo, encontré cajas en la sala. Eran pocas, pero suficientes para entender que alguien había empezado a mover cosas como si estuviera planeando una reorganización. Mi suegra apareció poco después, ordenando objetos y limpiando muebles que yo había dejado impecables días antes. Se movía con esa seguridad silenciosa de quien cree tener autoridad. La manera en que colocaba todo transmitía un mensaje claro. Estaba tomando decisiones dentro de un hogar que no era suyo. Mi esposo reforzaba ese ambiente con su actitud distante. Nunca cuestionaba lo que ella hacía, no establecía límites, y cada gesto suyo parecía legitimar cualquier acción. Por momentos me sentía totalmente sola, rodeada de dos personas que se comunicaban sin palabras y que tenían un plan que yo no lograba descifrar. Había días en los que encontraba documentos míos entre cosas de ellos, como si los hubieran revisado y colocado donde les convenía. Cada vez resultaba más difícil entender qué buscaban, pero era evidente que la intención no era inocente. La manipulación también comenzó a presentarse de formas más sutiles. Pequeñas frases disfrazadas de preocupación, preguntas que sonaban más a insinuaciones, gestos que pretendían hacerme dudar de mi propia percepción. A ratos empezaba a cuestionarme si estaba exagerando, si mis sospechas eran parte del estrés, pero bastaba observar un poco para confirmar que mi intuición no estaba equivocada. Había una intención detrás de cada movimiento, y no era precisamente armonizar la convivencia. Un día, mientras guardaba ropa en mi habitación, escuché un murmullo en la planta baja. Bajé sin hacer ruido y vi a mi suegra revisando una carpeta que contenía documentos importantes de la casa. Los sostenía entre las manos con una expresión de análisis profundo, como si estuviera estudiando algo que llevaba tiempo buscando.
Cerró la carpeta con calma y volvió a colocarla, sin imaginar que yo la había visto. No quise confrontarla, necesitaba entender antes de actuar. Pocas horas después, mi esposo llegó y ambos tuvieron una conversación breve en la cocina. No escuché las palabras, pero sus gestos fueron suficientes para entender que habían acordado un paso más dentro de su plan. Habían dejado de disimular. Ya no existía la intención de ocultar que algo se estaba preparando a mis espaldas. El ambiente del hogar comenzó a sentirse cada vez más tenso. Las miradas entre ellos tenían un peso diferente, como si compartieran una meta que estaba a punto de cumplirse. Yo, en cambio, vivía con la sensación constante de estar rodeada de sombras, sin saber en qué momento tocarían directamente aquello que más valoraba. Ese día, mientras guardaba unas carpetas en mi recámara, descubrí algo que no debía estar ahí, una copia de un documento de la casa que yo nunca había impreso. Tenía marcas recientes, como si alguien lo hubiera revisado con detenimiento. Ese hallazgo convirtió mis sospechas en una realidad que ya no podía ignorar. Habían empezado a moverse sobre algo mucho más grande que simples invasiones. Era el inicio de un sabotaje directo. Un plan avanzando sin detenerse. Y yo estaba a punto de descubrir hasta dónde querían llegar. Después de aquella semana tan tensa, el ambiente cambió de una manera inesperada. La invasión constante, las miradas silenciosas y la manipulación disfrazada parecían detenerse de un día para otro. Sentí algo parecido a un descanso, aunque también me preocupaba que ese silencio escondiera algo que no alcanzaba a ver todavía. Nada en sus gestos daba señales claras, pero había aprendido que en ese hogar las cosas nunca eran tan simples como parecían. Mi suegra dejó de aparecer de forma repentina, y la casa recuperó una calma que hacía tiempo no sentía. No encontré cajones movidos, ni documentos revisados, ni cajas misteriosas en la sala. Todo estaba en su lugar, exactamente como lo dejaba cada mañana antes de salir al trabajo. Esa normalidad súbita se sentía tan extraña que por momentos dudaba si realmente había vivido todo lo anterior, o si mi mente exageraba lo que estaba pasando. Algo en mi interior quiso creer que la paz había regresado, aunque otra parte desconfiaba. Mi esposo también empezó a comportarse diferente. Se mostraba más atento, más presente, como si quisiera demostrar que todo estaba bien entre nosotros. Comenzó a llegar más temprano a casa, hacía pequeños comentarios sobre el trabajo y preguntaba por mi día con una naturalidad que contrastaba demasiado con su actitud de semanas anteriores. Resultaba difícil no sentir alivio, pero al mismo tiempo cada gesto amable despertaba preguntas que no lograba responder. ¿Por qué tanto interés de pronto? ¿Por qué ese cambio tan brusco? Estuvimos así varios días. Yo misma me sorprendí bajando la guardia. Retomar mi rutina sin interrupciones me devolvió un poco de tranquilidad. Volví a preparar mis desayunos con calma, organizar mis tardes, cuidar mis plantas, sentirme dueña de mi tiempo. Incluso empecé a dormir mejor, como si el cuerpo necesitara ese respiro para recuperarse del desgaste emocional que había cargado durante semanas. Cada noche me repetía que era posible que todo hubiera sido una mala etapa, que ella quizá había entendido que cruzó un límite y decidió mantenerse al margen. Aún así, la sensación de que algo no encajaba permanecía ahí, silenciosa, como una sombra detrás de cada momento de calma. Había días en los que mi esposo se mostraba cariñoso, pero detrás de ese gesto había una tensión que no lograba ocultar por completo. Parecía esforzarse demasiado por transmitir paz, como si buscara convencerme de que no había nada más que cuestionar. Ese exceso hizo que mi intuición se aferrara todavía más a la idea de que algo estaba en movimiento, aunque no pudiera señalar dónde. Una tarde, mientras organizaba unas carpetas, recordé la que había encontrado en mi habitación con marcas recientes. Ese pensamiento volvió a despertar la incomodidad que intentaba dejar atrás. No quise tocar el tema con él, preferí mantenerme en silencio, observando cada detalle, cada mirada y cada cambio pequeño que pudiera revelar lo que realmente estaba pasando. La falsa paz se volvió más evidente cuando noté que mi suegra reapareció después de varios días, pero esta vez actuó como si todo lo anterior nunca hubiera ocurrido. Saludó con cortesía y mantuvo una postura amable, sin revisar nada, sin mover objetos, sin inspeccionar mis cosas. Esa actitud tan neutral resultaba casi teatral. No era la conducta de alguien arrepentido, parecía más bien la estrategia de alguien que decide esperar el momento adecuado para volver a moverse. Con el paso de los días, la calma empezó a sentirse como un silencio incómodo, demasiado perfecto para ser real. La casa estaba tranquila, pero yo no.
Mis sentidos permanecían alerta, sin importar cuánto quisiera convencerme de que el conflicto había terminado. Había vivido suficientes señales como para confiar en que esa quietud significaba estabilidad. Algo en mi interior me advertía que no debía bajar la guardia, que esa aparente armonía tenía un propósito que pronto se revelaría. Y fue justo cuando empecé a relajarme un poco más, cuando la rutina parecía volver a su normalidad y la tensión parecía disminuir, que apareció una señal que rompió nuevamente mi tranquilidad. Fue un detalle pequeño, casi imperceptible, pero suficiente para entender que nada estaba resuelto. La calma que tanto deseaba no era un regreso a la normalidad. Era la preparación para algo mucho más grande. Y lo que venía, ya estaba en marcha. La calma falsa que había llenado la casa durante unos días se desvaneció de golpe. Todo ocurrió una mañana en la que salí a trabajar como de costumbre. Dejé la casa ordenada, cerré con llave y seguí mi rutina sin imaginar que al regresar nada estaría en su lugar. Ese día marcó un antes y un después dentro de mi vida. Cuando volví, encontré la puerta completamente abierta. No entreabierta, no mal cerrada, abierta. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho mientras avanzaba con cuidado. Lo primero que noté fue que varias cajas grandes estaban en la sala, repletas de mis cosas. Ropa, objetos personales y hasta documentos que guardaba en mi habitación habían sido acomodados sin ningún respeto. Esa imagen me dejó sin aire, porque no era una simple desorganización, parecía el inicio de una mudanza que nadie me había consultado. Mi suegra María estaba ahí, supervisando todo como si fuera la encargada de tomar decisiones. Su postura era distinta, no entraba escondida ni fingía ayudar, ahora actuaba con una autoridad abierta, casi desafiante. Miraba cada uno de mis objetos con una calma que me resultaba insoportable, como si marcara lo que debía quedarse y lo que ya no tenía lugar en esa casa. Esa actitud me dejó claro que la fase de apariencias había terminado. Poco después llegó mi esposo Carlos, caminando con un aire firme, sin la distancia disfrazada que había mostrado en días anteriores. Su mirada evitaba la mía, pero su presencia completaba la escena. Estaban trabajando juntos. Ya no intentaban ocultarlo. Parecía que la decisión que venían construyendo desde hacía tiempo estaba entrando en su etapa final. Durante los siguientes días, la invasión se volvió más directa. María comenzó a traer muebles suyos, desplazando los míos con la excusa de que se verían mejor. Nunca lo dijo en palabras, pero su actitud dejaba claro que buscaba borrar mi presencia de cada espacio. Mis cosas empezaron a aparecer arrinconadas, guardadas o metidas en cajas sin que yo lo autorizara. La casa cambiaba frente a mis ojos, y cada cambio llevaba mi nombre borrado un poco más. La parte emocional también se volvió más dura. Carlos comenzó a responder con frialdad a todo lo que decía, como si cualquier gesto mío lo incomodara. Llegaba con comentarios que buscaban hacerme dudar, insinuando que estaba exagerando o que no veía las cosas con claridad. Ese tipo de manipulación apareció de manera más frecuente, disfrazada de tranquilidad o preocupación. Era una estrategia para desgastarme, para que bajara la guardia y aceptara cualquier decisión que ellos quisieran imponer. Una tarde, mientras acomodaba algunas cosas que habían movido sin permiso, noté que faltaban documentos importantes. No tardé en encontrarlos en un cajón de la sala junto a papeles que no eran míos. Esos documentos habían sido revisados. Se veían marcas recientes y un orden distinto al mío. Era evidente que alguien había estado estudiando información relacionada con la casa. Ese detalle confirmó que el plan que estaban ejecutando tenía un objetivo claro: desplazarme. La parte más cruel llegó días después, cuando encontré algo que me dejó sin habla. En una de las cajas estaban algunos de mis objetos más personales: fotografías, ropa íntima y cartas que había guardado desde mi juventud. Todo revuelto, sin cuidado, como si hubieran perdido el valor que tenían para mí. Esa invasión tan íntima fue la prueba definitiva de que María no solo quería controlar la casa, sino también destruir mi estabilidad emocional. Y Carlos lo permitía. Ese mismo día escuché una conversación rápida entre ellos. Estaban en la cocina, hablando en voz baja, pero hubo una frase que me llamó la atención. No escuché todas las palabras, solo una parte, pero fue suficiente para entender que la decisión final ya estaba tomada. En ese instante sentí como si el aire se rompiera. Horas más tarde, mientras intentaba reorganizar lo poco que quedaba intacto en mi habitación, descubrí algo que explicarían todos sus movimientos. Dentro de un cajón encontré una llave que no era mía. Era nueva, reciente,
y no correspondía a ninguna cerradura de la casa. Tenía una etiqueta pequeña, escrita con letra que no reconocí de inmediato. Ese objeto, pequeño y simple, se convirtió en la prueba silenciosa de que habían estado preparando algo grande. No era una llave común, era la señal de que había otro acceso, otra copia, otra intención detrás de cada paso que habían dado. Esa llave fue la muestra de que mis sospechas no solo eran reales, sino que aún no había visto la parte más dura de lo que estaban a punto de hacer. La escalada había dejado de ser emocional. Se había convertido en una guerra silenciosa dentro de mi propio hogar. Y lo peor todavía estaba por llegar. Los días siguientes sentí la casa llena de un silencio extraño, como si algo estuviera por caer encima de mí, aunque todavía no sabía qué. La llave que había encontrado seguía rondando mi mente. Cada vez que pensaba en ella, aparecía una sensación más fuerte de que mis sospechas ya no eran simples intuiciones. Algo más grande estaba sucediendo detrás de mi espalda, algo que habían estado construyendo paso a paso mientras yo intentaba mantener la paz. No pude evitar revisar cada rincón de mi habitación, buscando cualquier pista que me ayudara a entender el propósito de esa llave. Abrí cajones, revisé documentos, observé detalles que antes pasaban desapercibidos. Entre mis papeles encontré un sobre cerrado que no recordaba haber guardado ahí. No tenía remitente, solo una hoja doblada en su interior. Era una copia de un documento relacionado con la casa, con anotaciones hechas a mano. En una esquina había números y fechas que no coincidían con nada que yo hubiera firmado. Esas marcas no eran mías. De pronto todo cobró sentido. Los movimientos, las cajas, la invasión constante, la falsa calma, nada había sido casual. Y mientras trataba de controlar mi respiración, escuché dos voces en la planta baja. Se escuchaban claras, firmes, como si ya no sintieran la necesidad de esconder nada. Me acerqué lo suficiente para oír sin ser vista. Mencionaban la fecha de una transferencia y la idea de que ya estaba casi listo. Esa frase me quedó grabada en la mente. El corazón empezó a latir con una fuerza que jamás había sentido. Por primera vez, comprendí lo que estaban haciendo. No buscaban incomodarme ni desplazar algunas cosas. Todo tenía un fin mucho más cruel. Estaban preparando la venta de la casa, la misma que yo había comprado y mantenido durante años. Estaban a punto de mover un documento sin mi consentimiento, utilizando información que habían tomado de mis pertenencias sin permiso. Era un plan completo, calculado y diseñado para dejarme sin nada. La confirmación llegó de la forma más dolorosa posible. Horas después, mientras buscaba entre cajas que aún estaban apiladas en la sala, encontré una carpeta que no había visto antes. Contenía copias impresas de documentos que jamás había firmado. Entre ellos había uno que llevaba mi nombre, pero no mi letra, ni mi firma. Era una falsificación, cuidadosamente hecha. Al revisar más páginas, descubrí una carta en la que se mencionaba que estaba cediendo la propiedad. La fecha coincidía con los días en que habían estado revisando todo sin que yo lo supiera. Ese descubrimiento hizo que todo se moviera dentro de mí. La traición no solo era emocional, también era legal, directa, pensada para sacarme del lugar que yo construí con años de esfuerzo. En ese instante dejé de sentir miedo. Lo que surgió fue algo diferente, una claridad profunda, casi dolorosa. Entendí que si no hacía algo en ese momento, perdería todo. No solo la casa, sino mi dignidad, mi historia y mi estabilidad. Me quedé sentada varios minutos, observando esos papeles como si estuviera viendo mi vida desmoronarse frente a mis ojos. Aún así, dentro de ese dolor, también apareció una fuerza que no conocía. Por primera vez dejé de preguntarme por qué hacían eso o qué había provocado esa crueldad. Comprendí que no importaba entender sus motivos, necesitaba actuar. El despertar llegó cuando encontré un mensaje en el celular que había quedado sobre la mesa. Mi esposo lo había olvidado ahí. La conversación hablaba claramente de fechas, firmas y del último paso que debía completarse muy pronto. En ese hilo también aparecía el nombre de su mamá, confirmando que ambos estaban involucrados. Ya no había dudas. Ya no había excusas. El plan estaba en marcha y yo era el último obstáculo que necesitaban quitar del camino. A partir de ese momento dejé de sentirme vulnerable. No porque el dolor desapareciera, sino porque entendí que no podía seguir permitiendo que avanzaran ni un paso más. Era necesario abrir los ojos por completo y aceptar que la vida que había construido estaba siendo atacada desde adentro.
Mientras guardaba los documentos dentro de una bolsa para protegerlos, surgió dentro de mí una frase que jamás olvidaré y que cambió mi actitud por completo. A partir de aquí, nada volverá a ser igual. El día en que descubrí toda la falsificación creí haber tocado fondo, pero estaba lejos de imaginar lo que venía después. Tener las pruebas en mis manos me dio claridad, pero también abrió una herida que seguía creciendo con cada nueva pieza que aparecía. Aún así, intenté mantener la calma. Sabía que el siguiente paso era enfrentar la situación, aunque todavía no tenía claro cómo hacerlo sin ponerme en riesgo. Las horas pasaban lentas, cargadas de silencios incómodos y miradas que evitaban cruzarse conmigo. Mi esposo caminaba por la casa con una seguridad que no había mostrado en semanas, como si ya sintiera que todo estaba resuelto a su favor. Su actitud reforzaba la sensación de que yo era una presencia incómoda dentro de mi propio hogar. Y lo más inquietante era que no parecía afectarle en absoluto que yo notara ese cambio. Intenté compartir mis dudas con una amiga cercana, pero la reacción no fue la que esperaba. Me escuchó con atención, aunque su rostro mostraba cierto escepticismo. Le parecía exagerado que alguien pudiera llegar tan lejos, y su comentario sobre no adelantarse me hizo entender que incluso las personas más cercanas podían fallar justo cuando buscaba apoyo. Esa falta de respaldo me dejó con una sensación de aislamiento que pesaba más que cualquier silencio dentro de la casa. Durante los días siguientes, varias personas del círculo de mi esposo empezaron a comportarse de forma extraña. Algunos evitaban saludarme, otros hacían comentarios disfrazados de preocupación, insinuando que necesitaba descansar o que estaba muy tensa últimamente. Esas frases, repetidas por diferentes voces, daban la impresión de que alguien ya estaba compartiendo una versión de la historia que no tenía nada que ver con la verdad. De pronto me di cuenta de que estaban construyendo una imagen mía que no me pertenecía y que buscaba dejarme sin credibilidad. Mientras tanto, la relación con mi esposo se deterioraba todavía más. Cada intento de hablar terminaba en evasivas, frases cortas o un silencio pesado que me dejaba sin espacio para avanzar. La distancia se había convertido en un muro. No había intención de diálogo ni de aclarar nada, solo un rechazo constante a cualquier intento de acercamiento. Esa actitud confirmaba que el plan seguía en marcha y que yo no debía saber nada más. Un día, al llegar del trabajo, escuché voces en la cocina. No quise entrar, pero me detuve lo suficiente para entender la conversación. Estaban discutiendo la fecha límite de un trámite. Aunque hablaban en voz baja, alcancé a escuchar que todo tenía que quedar listo antes del fin de semana. Esa frase me dejó helada. La urgencia en sus palabras mostraba que estaban acelerando el proceso, quizá porque sospechaban que yo ya había empezado a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. La tensión emocional no tardó en convertirse en agotamiento físico. Mi cuerpo empezó a resentir el estrés, y dormir se volvió cada vez más difícil. Las noches se sentían interminables, con pensamientos que regresaban una y otra vez, buscando alguna salida que no lograba encontrar. Sentía que luchaba contra algo más grande que una simple traición. Estaba enfrentando a dos personas que compartían un objetivo claro y que no tenían reparos en pasar encima de mí para lograrlo. En medio de esa oscuridad, ocurrió algo que terminó de abrir mis ojos. Mientras sacaba la basura, noté que la bolsa estaba más pesada de lo normal. Al acomodarla, se rasgó y algunos papeles cayeron al suelo. Entre ellos había hojas arrugadas que parecían copias de documentos que yo misma había utilizado días antes. Al abrirlas, descubrí anotaciones hechas a mano, con cálculos y fechas que coincidían con las firmas falsificadas que encontré en mi habitación. Esos papeles no debían estar en la basura. Alguien los tiró porque ya no los necesitaba. Ese hallazgo fue un golpe directo a mi resistencia emocional. Confirmaba que habían estado trabajando en ese plan durante semanas, tal vez meses, y que yo ya no era parte de esa casa en sus mentes. Habían tomado decisiones importantes sin siquiera mirarme a la cara. La alianza entre mi esposo y su madre era más fuerte de lo que imaginaba, y yo estaba quedando completamente sola. Aún así, dentro de toda esa soledad, surgió un pensamiento que me devolvió algo de fuerza. Si habían tirado esos papeles, era porque creían que yo nunca descubriría nada. Esa confianza excesiva podía convertirse en mi ventaja. La verdad estaba allí, frente a mí, aunque ellos creyeran que no tenía la capacidad de verla. Ese día, mientras guardaba cada una de esas hojas, entendí algo importante. No podía seguir esperando apoyo externo ni comprensión de quienes ya habían elegido un bando. Tenía que buscar una salida por mí misma,
porque confiar en la bondad de personas que no la tenían solo me empujaría más al vacío. Mi mundo se estaba cayendo, sí, pero al mismo tiempo algo dentro de mí estaba despertando. Y ese despertar pronto se convertiría en un plan. Uno que cambiaría por completo el rumbo de lo que ellos creían tener bajo control. Después de encontrar aquellos papeles en la basura, supe que no podía continuar enfrentando esto desde la sorpresa o el miedo. El golpe emocional había sido suficiente para derrumbar a cualquiera, pero también había despertado una claridad que nunca antes había tenido. Esa claridad me llevó a tomar una decisión que cambió por completo mi postura. Ya no iba a reaccionar, ahora iba a actuar. Y para hacerlo bien, tenía que fingir que no sabía absolutamente nada. Empecé por modificar mis expresiones y mis gestos dentro de la casa. Dejé de observar cada movimiento con tensión, dejé de cuestionar los cambios y dejé de demostrar inquietud. Actuaba como si estuviera cansada, como si la rutina me absorbiera y no tuviera tiempo para preocuparme por nada más. Esa supuesta debilidad pareció funcionar. Mi esposo comenzó a mostrarse más confiado, no evitaba hablar frente a mí y comenzó a dejar su celular en lugares visibles, sin la misma cautela de antes. Era evidente que pensaba que yo ya no sospechaba de nada. Mientras mantenía esa fachada, aproveché cada momento a solas para revisar con más detalle los documentos que había encontrado. Uno de ellos tenía marcas recientes y números que coincidían con fechas cercanas, lo que indicaba que el trámite estaba por completarse. También había una copia borrosa de un papel que mencionaba un movimiento bancario. Aunque la calidad era mala, se alcanzaban a distinguir líneas importantes. Esos fragmentos comenzaron a dar forma a una idea que hasta entonces no había podido confirmar. Tomé la decisión de buscar ayuda profesional. No quería hablar con amigos ni conocidos, necesitaba a alguien que pudiera orientarme sin involucrarse emocionalmente. Me acerqué a una oficina de asesoría legal cerca de mi trabajo. No mencioné nombres, solo describí la situación y las señales que había encontrado. La abogada que me atendió escuchó con atención y me explicó los pasos básicos para protegerme, incluyendo la importancia de guardar evidencia y no confrontar hasta tener algo sólido en las manos. Sus palabras me dieron una sensación de apoyo que llevaba semanas necesitando. A partir de ese día, cada acción tuvo un propósito. Hice copias de todos los documentos que había encontrado y guardé los originales en un lugar seguro fuera de la casa. También tomé fotos de las cajas, las carpetas movidas y cualquier detalle que mostrara que habían manipulado mis cosas sin permiso. Todo eso formaba parte de un rompecabezas que comenzaba a ordenarse poco a poco. Mientras tanto, mantuve la actuación dentro del hogar. Me mostraba distraída, con la mente en otra parte, como si estuviera agotada por asuntos del trabajo. Esa actitud provocó que mi suegra bajara su guardia. Volvió a aparecer en la casa, pero esta vez actuaba con una seguridad aún mayor, como si se sintiera victoriosa. Observaba cómo movía cosas o daba instrucciones con esa actitud de alguien que ya siente el terreno ganado. Cada gesto suyo reforzaba mi determinación de no reaccionar antes de tiempo. Aún así, no dejé de observar. Noté que en una ocasión trajeron una carpeta nueva que intentaron ocultar en un cajón del comedor. No la revisé en ese momento, preferí esperar a que ambos salieran para evitar levantar sospechas. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, abrí el cajón y encontré papeles que confirmaban mis temores. Habían coordinado una cita formal relacionada con la casa. La fecha estaba marcada para muy pronto, lo que explicaba la prisa que ambos mostraban. Esa confirmación no solo me ayudó a unir las piezas, también me hizo entender que ya no tenía tiempo de dudar. Necesitaba preparar el siguiente movimiento con cuidado. Empecé a organizar mis pruebas por fechas. Saqué copias adicionales y contacté nuevamente a la abogada para coordinar los pasos legales que podría tomar si decidían avanzar sin avisarme. La parte más complicada de esta etapa fue aparentar calma cuando por dentro todo era una mezcla de ansiedad y fuerza contenida. Cada vez que escuchaba susurros en otra habitación, cada vez que veía cajas moverse sin explicación o notaba un documento fuera de lugar, tenía que recordarme mantener la estrategia. Fingir debilidad se volvió una herramienta poderosa, porque mientras ellos creían que ya no representaba ningún obstáculo, yo estaba construyendo el camino para enfrentar la verdad de frente. El error que estaban por cometer se reveló una tarde en la que ambos parecían especialmente confiados. Dejaron sobre la mesa una carpeta que no pudieron guardar a tiempo cuando escucharon que entraba a la casa. No dijeron nada, y yo mantuve mi actuación, como si no hubiera notado nada. Pero la imagen de aquella carpeta quedó grabada en mi mente.
Era nueva, gruesa y contenía varios documentos recientes. Ese descuido fue la señal de que estaban avanzando con tanta seguridad que empezaban a perder precisión. Ese momento confirmó algo importante. La ventaja por fin estaba del lado correcto. Y lo que venía a continuación sería decisivo. La tarde en que encontré aquella carpeta nueva sobre la mesa supe que ya no podía esperar más. Había reunido pruebas, había guardado documentos, había armado mi propio rompecabezas en silencio. Y ellos, creyendo que yo seguía distraída, se movían con una confianza peligrosa que solo aceleraba su caída. Ese día, mientras observaba la carpeta desde lejos, sentí por primera vez que la fuerza que necesitaba estaba completamente conmigo. La casa estaba en silencio. Mi esposo estaba en la cocina y su mamá acomodaba unas cajas cerca del comedor. Fingí que iba de habitación en habitación buscando algo, como lo había hecho durante semanas, pero esta vez no era parte de una actuación. Estaba esperando el momento exacto para actuar. Cuando ambos quedaron cerca de la mesa, me acerqué con una calma que ni yo misma sabía que podía tener. Tomé la carpeta sin decir palabra, la abrí y encontré los documentos que confirmaban la cita final para transferir la casa. Ya no había duda. Estaban listos para sacarme de mi propio hogar. En ese instante, algo dentro de mí se rompió, pero no de dolor, sino de decisión. Guardé la carpeta bajo el brazo y avancé hacia la sala. Mis pasos resonaban en el piso, y cada uno era un recordatorio de que mi silencio había terminado. Cuando ellos se dieron cuenta de lo que llevaba en la mano, reaccionaron con sorpresa. No estaban preparados para enfrentarme. Habían creído por semanas que yo seguía perdida, distraída, debilitada. Pero esta vez no evitaron mi mirada, porque ya no tenían dónde esconderse. Respiré profundo y solté todo lo que había guardado. La voz no salió temblorosa ni quebrada. Salió firme, como si llevara meses afinándose para ese momento. Expliqué cada descubrimiento, desde la llave hasta los documentos falsificados, sin levantar la voz pero sin permitir interrupciones. Cada palabra cayó sobre ellos como una carga imposible de ignorar. La seguridad con la que habían actuado empezó a desmoronarse frente a mis ojos. Mi esposo intentó justificarse, pero su propia actitud lo delataba. Sus gestos nerviosos, sus manos inquietas, su mirada que evitaba la mía, todo confirmaba que lo que yo decía era cierto. Su mamá, por otro lado, trató de mantenerse firme, aunque su expresión ya no tenía esa seguridad arrogante que había mostrado durante semanas. Miraba la carpeta con inquietud, como si de pronto se diera cuenta de que el control nunca estuvo completamente en sus manos. Mientras hablaban uno encima del otro, tratando de minimizar lo que habían hecho, yo mantuve la carpeta contra mi pecho, sin moverme de mi lugar. No necesitaba gritar ni insultar, la verdad estaba ahí, sólida, innegable. Cuando mencioné que había consultado a una abogada y que tenía copias de todo lo que habían intentado ocultar, la reacción fue inmediata. El color de sus rostros cambió, y por primera vez noté miedo en sus expresiones. No era miedo de perderme, era miedo de las consecuencias. Ese miedo les quitó por completo la seguridad que habían tenido hasta ese día. Cada uno buscaba una excusa que los dejara libres de culpa. Mi esposo decía que había sido un malentendido, su mamá aseguraba que solo quería ayudarnos. Ninguna de las dos cosas se encajaba con la realidad. Sus palabras sonaban huecas, desesperadas, y por más que intentaran suavizar lo que estaban a punto de hacer, los documentos en mis manos contaban una historia completamente distinta. Me acerqué a la mesa y empecé a sacar otros papeles que había guardado, incluyendo las copias de las falsificaciones y las fotos que había tomado semanas atrás. Los coloqué frente a ellos sin decir palabra. No necesitaba explicar nada más. Cada hoja que veía la suegra borraba un poco más la seguridad que había llevado por semanas. Carlos, incapaz de sostener mi mirada, se dio cuenta de que ya no tenía ninguna manera de revertir lo que habían hecho. Habían quedado expuestos. La tensión en la sala se volvió tan evidente que casi podía sentirse en el aire. La abrumadora fuerza de la verdad pesaba sobre los tres, pero especialmente sobre quienes habían construido ese plan a mis espaldas. Yo, por primera vez, no era la parte débil dentro de esa casa. No era la que dudaba, ni la que callaba, ni la que permitía que otros decidieran por ella. Mi voz se había convertido en la herramienta más poderosa, y mis pruebas eran el escudo que necesitaba para recuperar mi espacio. Justo en ese momento, tomé la carpeta principal y la levanté lo suficiente para que ambos la vieran bien. Con una calma calculada,
Les informé que todo eso ya estaba respaldado legalmente y que cualquier intento de avanzar con la transferencia tendría consecuencias directas. Hubo un silencio largo, tenso, en el que ninguno de los dos supo qué decir. Esa ausencia de palabras fue la verdadera confirmación de que ya habían perdido el control. Por unos minutos breves, la casa dejó de sentirse como un campo de batalla y se convirtió en el escenario donde la verdad había puesto todo en su lugar. Yo al fin recuperaba fuerza. Ellos, por primera vez, perdían poder. La sensación de liberación fue tan intensa que casi sentí que podía respirar sin peso por primera vez en semanas. Pero esa victoria no significaba que la historia había terminado. El estallido había dejado grietas profundas, y sabía que aún faltaba el contraataque. El siguiente paso no sería menos doloroso, pero ya estaba lista para enfrentarlo. La calma intensa que siguió a la confrontación duró muy poco. Apenas terminó aquel silencio cargado, todo cambió. La dinámica dentro de la casa comenzó a transformarse de una manera que no esperaba. La derrota que habían sentido en un inicio empezó a convertirse en una estrategia distinta, una que buscaba torcer la realidad y hacerme dudar nuevamente de lo que había descubierto. Mi esposo fue el primero en moverse. Pasó de estar acorralado a mostrarse abatido, casi vulnerable, como si la verdad que había salido a la luz le hubiera causado un dolor profundo. Comenzó a caminar por la casa con pasos lentos, respirando hondo, llevando una mano a la cabeza en señal de angustia. Ese cambio repentino parecía ensayado, como si buscara despertar compasión. Durante semanas había sido frío, calculador y distante, pero ahora actuaba como si estuviera destruido por completo. La actitud de su mamá también dio un giro inesperado. Ya no mostraba esa seguridad que la había acompañado todo el tiempo. Ahora se veía frágil, casi quebrada, como si la hubiera tomado por sorpresa que yo pudiera defenderme. Se sentó en la sala, respirando con dificultad, y empezó a decir frases que buscaban hacerme sentir responsable por el conflicto, insinuando que mi reacción había sido demasiado dura. Su postura transmitía el mensaje de que yo era la causa del dolor que, supuestamente, estaban sintiendo. Observé cada gesto sin decir nada. Sabía reconocer una actuación cuando la veía. Identifiqué cómo intentaban mover nuevamente el terreno emocional, como si la culpa pudiera regresar a mis hombros. Habían cambiado de estrategia. Si no podían avanzar con su plan en silencio, intentarían hacerlo a través de la manipulación. La idea parecía clara: hacerme sentir cruel, exagerada o injusta para que dudara de mis propias acciones. Durante horas, mi esposo mantuvo una postura que buscaba mostrar cansancio, arrepentimiento y confusión. Hablaba de errores, de malentendidos, de intenciones distintas a las que había demostrado. Se convirtió en una versión falsa de sí mismo, usando la fragilidad como herramienta. Yo escuchaba cada palabra, pero dentro de mí sabía que no podía permitirme caer de nuevo en esa trampa. Esa forma de comportarse no nacía del remordimiento, nacía del miedo a las consecuencias. La suegra siguió la misma línea. Se presentaba como una mujer afectada, como si todo lo que había hecho fuera con buenas intenciones. Cada gesto suyo intentaba sugerir que había sido malinterpretada, que mis sospechas eran injustas y que nunca había pretendido dañarme. Esa versión no coincidía con semanas de invasiones, documentos movidos y decisiones tomadas a mis espaldas. Sin embargo, ella insistía en mostrar una inocencia que simplemente no le pertenecía. Esa actuación conjunta tenía un objetivo claro: desgastarme emocionalmente para que relajara mi postura, para que creyera que la situación no era tan grave y para que, poco a poco, soltara el control que había logrado recuperar. Querían que olvidara la falsificación, la invasión, las cajas, la llave y cada señal que había descubierto. Querían que creyera que todo había sido un malentendido, que yo estaba exagerando. Esa manipulación disfrazada de dolor era más peligrosa que los movimientos directos que habían hecho antes. Mientras todo eso ocurría, mantuve la calma. Observé sus reacciones como quien ve un rompecabezas que ya no tiene piezas ocultas. Había aprendido a leerlos y sabía que, detrás de cada gesto, existía una intención clara. Por dentro sentía una mezcla de indignación y fuerza. Por fuera, me mantuve firme y serena. No caí en provocaciones ni respondí a las insinuaciones que buscaban culparme. Esa misma noche, ya cuando la casa parecía en silencio, encontré algo que confirmó mis sospechas de que aún no habían renunciado a su plan. Mientras guardaba mis pruebas en un lugar seguro, descubrí dentro del cajón de la sala un papel arrugado que no estaba ahí antes. Era una anotación escrita con prisa,
con una fecha cercana y el nombre de una oficina legal. Todo indicaba que, aun después de la confrontación, seguían buscando una forma de avanzar por otro camino. Tal vez creían que yo no vería ese detalle. Tal vez confiaban demasiado en su capacidad de manipularme. Esa nota fue la señal definitiva de que el contraataque estaba en marcha. No iban a detenerse solo porque los había descubierto. Estaban dispuestos a intentar nuevas formas de presionar, de mover documentos, de jugar con la narración para ponerme como la responsable de todo. Esa resistencia silenciosa mostraba que la batalla aún no estaba ganada. Guardé la nota junto con el resto de mis pruebas, sintiendo una mezcla de coraje y claridad. Sabía que la casa estaba entrando en una etapa nueva, una en la que ellos harían lo posible por recuperar el control. Lo que no sabían era que yo ya no era la misma persona que habían manipulado durante semanas. Lo que descubrí ese día me dejó en claro que aún faltaba lo más fuerte. Y el movimiento que venía tenía el poder de cambiarlo todo. Después de encontrar aquella anotación escondida, comprendí que no había tiempo que perder. El contraataque estaba en marcha y era claro que intentarían cualquier vía posible para seguir adelante con su plan, incluso después de haberlos confrontado. Ya no podía quedarme esperando a que surgieran nuevas sorpresas dentro de mi propia casa. Necesitaba asegurarme de que cada movimiento quedara expuesto de forma definitiva, sin espacio para justificaciones, lágrimas falsas o explicaciones torcidas. Al día siguiente, antes de salir al trabajo, reuní mis pruebas en una carpeta distinta y las coloqué en mi bolsa. No podía permitir que algo desapareciera o que quedara bajo su control. Las copias, las fotos, los documentos con marcas sospechosas, las notas encontradas en la basura y la llave extra, todo estaba ahí. Caminé hacia la oficina con una mezcla de determinación y nervios, pero también con la certeza de que ya tenía suficientes piezas para armar una acusación coherente. Durante la hora de comida pasé nuevamente con la abogada que me había orientado. Le expliqué los nuevos descubrimientos, incluyendo la carpeta que intentaron ocultar y la nota escrita con prisa. Ella revisó cada documento con atención, y la expresión en su rostro dejó claro que la situación era más grave de lo que habíamos imaginado al inicio. Me explicó que estaba frente a un intento de despojo, con manipulación de documentos y posible falsificación. Con esa información, el siguiente paso era preparar una acción legal para frenar cualquier trámite antes de que avanzara más. Con esa guía, regresé a casa lista para enfrentar lo que viniera. No había espacio para el miedo. Sabía que ese día sería decisivo. Y lo fue. Al llegar, escuché voces en la planta baja. No era una conversación tranquila, parecía una discusión contenida. Me acerqué sin hacer ruido y noté que estaban hablando sobre la cita que habían intentado programar. Parecía que no lograban ponerse de acuerdo sobre quién debía firmar o cómo avanzar sin que yo estuviera presente. Eso confirmó que mi confrontación del día anterior había dejado huella, pero no los había detenido del todo. Decidí bajar los escalones con paso firme. Llevaba mi carpeta principal en la mano, la que contenía las pruebas más importantes. En cuanto ellos me vieron, sus expresiones cambiaron, primero sorpresa, luego molestia, y finalmente una tensión que se sentía en el aire. Me paré frente a la mesa y dejé la carpeta abierta ahí, mostrando la primera hoja, la copia del documento falsificado con mi nombre. Esa acción marcó el inicio del momento más poderoso de toda esta historia. Sin levantar la voz, expliqué paso a paso lo que había construido durante semanas. Mostré las fechas, las inconsistencias, las firmas falsas, los documentos movidos y las pruebas que demostraban que habían entrado a mi habitación sin permiso, revisado mis cosas, tomado mis carpetas y estudiado información privada. Señalé cómo las cajas aparecían llenas de mis pertenencias sin que yo lo autorizara y cómo habían intentado coordinar trámites a mis espaldas. Mientras hablaba, las reacciones se volvieron cada vez más intensas. Mi esposo comenzó a perder la compostura. Su máscara emocional se rompió en cuestión de segundos. Intentó interrumpirme, intentó explicar cada punto, pero ninguna de sus palabras coincidía con la evidencia. Cada excusa chocaba con una prueba concreta que yo colocaba sobre la mesa. Su mamá trató de mantener una postura firme, pero la carpeta la desarmaba hoja por hoja. No había manera de negar lo que estaba viendo. Incluso ella, que había mantenido una seguridad impenetrable durante semanas, comenzó a mostrar señales de derrota. La mirada le temblaba, las manos se movían inquietas y la postura defensiva se desvanecía frente a la contundencia de la verdad. El momento más impactante llegó cuando saqué la llave extra.
La coloqué encima de los documentos, y ese sonido leve contra la mesa fue suficiente para que los dos comprendieran que no había vuelta atrás. Esa llave era la prueba física de que alguien había tenido acceso sin mi permiso, y era el último hilo necesario para amarrar la historia completa. A partir de ese instante, la conversación dejó de ser defensiva y pasó a ser desesperada. Mi esposo intentó culpar a otras personas, insinuar errores del pasado, pedir que pensáramos bien las cosas, pero ya no había nada que pensar. La verdad estaba ahí, abierta, ordenada y respaldada legalmente. No había espacio para manipulación emocional ni para invertir la culpa. Todo estaba expuesto. Cuando intentaron insistir en que no era tan grave, saqué el documento que la abogada me pidió que preparara, una notificación formal que detenía cualquier trámite relacionado con la casa sin mi consentimiento. Sus rostros cambiaron de golpe. La expresión de ambos se volvió mezcla de furia y miedo. Ese papel era la línea final que no podían cruzar. Dije con claridad que, a partir de ese momento, cualquier acción relacionada con la propiedad debía pasar primero por revisión legal. También aclaré que tenía respaldos guardados fuera de la casa y que cualquier intento de mover algo sin avisar terminaría en un proceso judicial directo. Lo dije sin temblar, sin dudar, con la seguridad de alguien que ya no tiene nada que perder. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era silencio de tensión, ni de manipulación. Era un silencio de derrota. Mi esposo dejó caer los hombros, como si finalmente entendiera que su plan había llegado a un punto sin retorno. Su mamá cerró los ojos por unos segundos, como si aceptara que todo lo que construyó había sido desbaratado por completo. La casa, por primera vez en semanas, se sintió de mi lado. Ese instante no solo expuso la verdad. Fue el momento donde recuperé mi fuerza, mi voz y mi lugar. La justicia había entrado en esa sala. Y ellos lo sabían. Después de ese silencio tan pesado, la tensión dentro de la casa empezó a disolverse como si por fin se hubiera roto una sombra que llevaba semanas instalada sobre mí. No había gritos, ni explicaciones tardías, ni intentos de reparar lo que ya no tenía arreglo. La verdad había sido expuesta completamente, sin espacio para interpretaciones. Ese momento marcó una línea que ninguno de los dos podía cruzar de nuevo. Mi esposo se encerró un rato en la habitación sin decir nada. Ya no quedaba rastro del personaje que intentó manipularme ni del hombre que creyó tener control absoluto sobre mi vida. Había perdido todo el poder que había acumulado a través de silencios, mentiras y movimientos a escondidas. Su mamá también se quedó quieta, como si todavía intentara procesar la magnitud de lo que habían hecho. La seguridad con la que había caminado por mi casa desapareció por completo. Durante ese tiempo, me quedé sentada en la sala, rodeada por los documentos que antes representaban amenazas, pero que ahora se habían convertido en mi fortaleza. Respiré profundo varias veces. Sentía el cansancio acumulado de tantas semanas, pero también una paz nueva, suave, como si el aire finalmente se moviera libre dentro de la casa. No había victoria celebrada en voz alta, pero sí una sensación profunda de haber recuperado mi lugar y mi dignidad. La decisión que tomé después no fue impulsiva. Sabía perfectamente que nada podía volver a ser como antes. No después de descubrir la falsificación, el despojo planeado, la invasión constante a mi intimidad y la frialdad con la que habían intentado desaparecerme de mi propio hogar. Por esa razón, ese mismo día hablé con mi abogada para iniciar el proceso legal que garantizaría mi seguridad y el control total de la propiedad. Ella se encargó de preparar la documentación necesaria para asegurar que cualquier acción futura quedaría registrada y protegida. Al siguiente amanecer, mi esposo salió de la casa sin decir una sola palabra. No preguntó nada, no intentó negociar, no pidió disculpas. Simplemente se fue con una maleta pequeña que había preparado horas antes. Su silencio no me sorprendió. Era la forma más clara de aceptar que su plan había fallado y que ya no tenía poder para seguir moviendo piezas. Su salida no me provocó tristeza. Al contrario, sentí un alivio profundo que liberaba espacio dentro de mí. Mi suegra tampoco volvió a cruzar la puerta con la misma actitud de antes. Pasó a recoger algunas de sus cosas unos días después, evitando mirarme directamente. Se movía con una delicadeza que nunca había mostrado, como alguien que camina en terreno que ya no reconoce. No hubo confrontaciones ni intentos de justificar nada. Su presencia duró unos minutos y luego desapareció, dejándome por fin el hogar en silencio. Con el paso de los días, la casa empezó a recuperar su esencia. Abrí ventanas, moví muebles,
Limpié espacios que habían sido invadidos, saqué cajas que no me pertenecían y devolví cada rincón a mi ritmo y a mi energía. Ese proceso fue más emocional que físico. No solo estaba limpiando objetos fuera de lugar, estaba cerrando heridas que llevaban tiempo abiertas. El apoyo legal siguió su curso, y pronto recibí la confirmación de que cualquier intento de mover la propiedad quedaba completamente bloqueado. La casa seguía bajo mi nombre, protegida de cualquier maniobra. Esa noticia me llenó de una calma que hacía semanas no sentía. No solo conservé lo que era mío, también recuperé mi voz y la fuerza que creí perdida. Durante esos días, reflexioné mucho sobre lo que había permitido y lo que había ignorado. Entendí que la traición no aparece de un día para otro, se construye poco a poco, entre silencios incómodos y límites cruzados. Pero también comprendí que una sola decisión firme puede detener una historia completa de abuso emocional. Hoy, cuando camino por mi casa, ya no siento miedo ni dudas. Siento una paz distinta, madura, construida desde dentro. Los espacios que antes se sentían ajenos volvieron a pertenecerme. Las plantas recuperaron su luz, el silencio se volvió amable y la sensación de hogar regresó con fuerza. Esa etapa oscura estaba llegando a su fin. Lo que venía ahora era reconstruir, sanar y volver a ser yo. Un año después, la casa se siente completamente distinta. No solo porque cambié muebles o pinté paredes, también porque yo ya no soy la misma persona que un día tembló frente al miedo de perderlo todo. Ahora camino por cada habitación con la tranquilidad de saber que recuperé mi voz y mi fuerza, y que nada ni nadie volverá a hacerme dudar de lo que valgo. Ese tiempo lejos del caos me permitió reconstruir mi vida desde cero. Volví a mis pasatiempos, retomé amistades que había dejado en pausa y aprendí a poner límites sin culpa. La casa que casi me arrebatan se convirtió en el recordatorio más grande de que siempre vale la pena defender lo que una construye con esfuerzo y amor. Hoy la disfruto sin sombras, sin voces ajenas ni invasiones silenciosas. De mi esposo supe que se mudó a otra ciudad. Nunca buscó contacto y tampoco lo esperaba. Cuando una persona es capaz de traicionar así, lo más sano es no buscar explicaciones. Sobre su mamá escuché que ya no se mete en asuntos ajenos como antes. Supongo que la caída también le enseñó algo, aunque no es mi historia para contar. A veces pienso en todo lo que viví y en cómo, de la noche a la mañana, mi mundo pudo haber cambiado por completo. Pero también entiendo que cada golpe me acercó a esta versión de mí, más fuerte, más consciente y mucho más firme. Hoy sé reconocer señales que antes ignoraba y sé levantar la voz cuando algo no está bien. Si algo aprendí en todo este camino, es que la lealtad no se pide, se demuestra. Y que una casa no es solo un lugar para vivir, sino un espacio donde una debe sentirse segura, respetada y en paz. A quienes escuchan mi historia, solo puedo decirles esto. Nunca permitan que alguien decida por ustedes, y nunca entreguen su hogar, ni su dignidad, en manos equivocadas. Porque hasta la celebración más segura puede derrumbarse. Cuando la verdad toca la puerta.